Supongo que solo les habrá asustado agua, ¿no? Bueno, arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos. Dos palabras, en fin, para mostrar fundamentalmente mi satisfacción respecto a este programa que ha organizado la Fundación Pia Aguirreche, gracias al convenio que tenemos establecido con ellos desde la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, y que consiste en masterclass a cargo de las personalidades más relevantes del mundo de los cuidados paliativos, de la mano del doctor Jacinto Bátiz. Hoy toca su turno a Javier Rocafort. Javier Rocafort es un médico natural de Iruña, de Pamplona, y que trabaja en Madrid y es profesor de la... ¿cómo se llama? Universidad Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria, perdón, que no me salía la palabra. Y bueno, él es un hombre que nos va a hablar hoy sobre la sedación paliativa como buena práctica médica. A mí me alegra mucho de que estemos sensibilizando a la sociedad. Esta mañana nos han citado en el Hospital de Basurto precisamente gente de Osakidecha, de los servicios centrales, para hablar de los protocolos de los cuidados paliativos a los residentes de medicina interna y al staff de medicina interna, con lo cual la cosa empieza ya a presentarse como muy prometedora, y yo creo que es el camino que debemos de seguir todos, porque realmente es lo que, como dice el lema de la Fundación Pia Aguirreche, impulsamos la medicina paliativa para convertirla en un recurso ampliamente disponible que mejore la vida de los enfermos en fase terminal. Yo creo que ese es el gran mensaje. Y sin más, agradecer a la Junta Patronal de la Fundación Pia Aguirreche el gran esfuerzo que están haciendo para que todos los sanitarios y la sociedad en general estemos sensibilizados con esta práctica médica, que yo creo que es el camino idóneo, diríamos, para favorecer, diríamos, una muerte digna, limpia y sin dolor, que es lo que todos deseamos. Eskerrik asko, y ahora creo que el presidente de la Fundación, José Galíndez, va a pronunciar unas sentidas palabras, como siempre. Perdón, ahora se me oye. Y muchísimas gracias a la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao otra vez por esta hospitalidad y este impulso que da a la labor de la Fundación Pia Aguirreche. Yo voy a aprovechar mis 3 o 4 minutos un poco para ponerles al día de qué cosas estamos haciendo en estos meses que pasan, o de estas semanas que pasan entre clase magistral y clase magistral, para que puedan seguir un poco el desarrollo de la Fundación. Recordar que la Fundación Pia Aguirreche se dedica fundamentalmente a la divulgación y la formación en el marco de los cuidados paliativos. Esa es nuestra vocación y a eso nos dedicamos. Hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Javier Rocafort en lo que es la tercera clase magistral que celebramos en este local. Es decir, que hemos ido increciendo. En la primera tuvimos unas 300 personas registradas en streaming. En esta aula hay una capacidad de aproximadamente 100. En la segunda se registraron 1000 personas. Hoy había más de 1200 personas registradas. Es verdad que luego la conexión es aproximadamente la mitad, pero la progresión está muy clara, y agradecemos a todos los que nos están viendo pues la capacidad que tienen ellos de divulgar y de explicar que existen estas magníficas charlas que están a disposición de todos. Recordamos también que las subiremos a nuestra página web y la podrán ver en cualquier momento. También decir que hemos realizado 2 seminarios ya de formación, son seminarios de 6 horas, el primero en la residencia Domus 6 de Bilbao y la segunda en el Hospital San Juan de Dios de Santurce. Hemos firmado esta semana en Bilbao un convenio con la asociación GESCA, que reúne a 11 grupos
de residencias de personas mayores en Vizcaya que dan servicio a 4.000 camas y a 1.000 enfermos o personas mayores de día y suponen el 35% de todas las personas en residencias en Bilbao. El convenio que hemos firmado es de formación y divulgación. Yo creo que hay un interés tremendo en que los profesionales de todos los niveles en las residencias se formen en la cultura paliativa, pero también en que divulguemos la cultura paliativa entre las familias de esas personas, ¿no? Y ahí estamos abriendo pues, realmente un espacio tremendo y espero que vayamos muy bien, ¿no? Decir también que hemos firmado unos cuantos convenios de colaboración con la Universidad de Navarra para enfermería y medicina, con la Universidad Francisco Vitoria, donde imparte sus clases el doctor Rocafort, donde además vamos a profundizar posiblemente en los próximos meses más nuestra implicación y les informaremos oportunamente. Hemos firmado un convenio con el Hospital San Juan de Dios, con la UPV, con la Universidad Pontificia de Comillas, otra vez, difusión y formación. Siempre tenemos en la entrada de nuestras conferencias el libro que editamos en el mes de noviembre, Hacia una cultura paliativa, del doctor Jacinto Bátiz. Estamos preparando, y lo editaremos antes del verano, la reedición en castellano del libro Velaz conmigo, de Cecily Saunders, que para todos pues, es un poco el pistoletazo de salida de la cultura paliativa. Es una edición que está agotada en castellano y la vamos a reeditar. Bien, y ahora el domingo tuvimos la suerte de participar en el estreno en el Festival de Málaga de una película donde la Fundación Pia Aguirreche ha colaborado en la producción y que es una producción uruguaya entre alguien que probablemente los que nos han seguido las últimas conocen bien, que es el doctor Enrique Benito, de protagonista, con un paciente uruguayo. Y les voy a poner en 2 minutos, no sé si lo estoy haciendo bien, el tráiler. Buen día, doctor Benito. Hola, Fernando. Ya estoy aquí en Mallorca, ya en mi casa. Estoy en condiciones de morirme y la muerte lenta no es para mí, doctor. Esto que llamas tú, que estás perfectamente preparado, tú y tu familia, tengo mis reservas, tengo mis dudas. A partir del diagnóstico de esta enfermedad, nunca pude llorar. Claro, porque si lloras, ¿qué pasaría si lloraras? Entonces déjate cuidar ahora como un bebé, porque te estás convirtiendo en un bebé, que hay que lavarte el culito y hay que darte de comer. Y esa es la lección que tienes que aprender. No te gusta, no quieres, porque tú quieres seguir llevando la capa de rey, de empresario, de jefe, de padre, de autoridad. He notado que muchos de mis amigos que me quieren mucho, no le da lástima verme, le da una compasión tal que no la pueden resolver. Esto se ha congelado ahora, parece, ¿no? ¿Hola? Bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo van las cosas? Que siento que, por ejemplo, ya no me animo a fumar solo porque se me cae el cigarrillo en la cama y no puedo tomar el whisky solo, como acá lo veo, mira, con las 2 manos llego todavía. Hola, Enrique. ¿Qué tal? Oye, es verdad que está un poco más triste, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? Benito, no Sí. pongas cara de caliente, acordate No, que siempre no. tenés la última palabra. No te cabres, pelotudo, eres un gallego pelotudo, hombre. Qué cabrón. Tengo 2 noticias para usted. Una buena y una mala, dice el médico. Yo sí sé de qué estoy hablando. Y sé que esto es jodidísimo para el que lo hace. Pero, no Benito, le puedes pedir esto a nadie de tu familia. Yo entiendo todo este sufrimiento de Fernando, pero hay que tener calma y paciencia. salud, Ela, la puta que te parió.
la crisis esa de Guinea. Fernando, a ver, hoy estás un poco ñoño. Te voy a decir que te quiero mucho, ¿sabes? La película es extraordinaria, es un trabajo fenomenal de conectar unas grabaciones en Zoom con un ritmo cinematográfico y un melodrama con sus momentos de humor, pero yo creo que expresa muy bien lo que hace la cultura paliativa. Yo creo que van a estar muy próximamente en los cines comerciales, porque ha tenido mucho impacto la película. Esta es una 15 segundos del telediario del martes a la noche. Y de eso sabe mucho el médico Enrique Benito. Más de 11 horas de conversaciones surgieron de su relación con Fernando, un paciente del que aprendió y al que aportó optimismo. Es el documental Hay una puerta ahí. ¡Jódete! Como médico me quito la bata, me siento en la cama con él y le digo, me siento impotente. Y él dice, somos dos impotentes, pero saldremos juntos. Ahí aprendí lo que no había aprendido con ningún otro enfermo. No te cabres, pelotudo, eres un gallego pelotudo, hombre. Bien, lo último que quiero comentar es lo que vamos a hacer siguiente, el día 27 de marzo, para todos los que quieran, se va a presentar el proyecto Bilbao hacia una cultura paliativa en la sala de actos de la Biblioteca de Bidebarrieta a las 7 de la tarde, con una charla, con una conferencia del doctor Jacinto Bátiz. Estará presente el alcalde de Bilbao y nuestra idea es empezar a penetrar poquito a poquito, barrio a barrio, charla a charla, con esta cultura paliativa en Bilbao y apoyados pues, por el Ayuntamiento. He consumido más de mis 5 minutos, muchas gracias, lo siento, doctor, pero bueno, esto es un poco, yo creo que es bueno también que vayamos informando de estas cosas y lo seguiré haciendo en las próximas charlas. Jacinto. Bueno, pues ahora me toca a mí presentar a Javier Rocafort. Javier Rocafort es amigo mío. Diréis, bueno, todos los que presentas aquí en el Masterclass son amigos tuyos. Pues sí, tengo la suerte de tener amigos de esta calidad, como Carlos Centeno, como Enrique Benito, como Javier Rocafort y todos los que van a venir que también, porque he elegido los amigos míos, que son los mejores en este tema, para que compartan con todos vosotros, los que estáis aquí y los que estáis conectados, en temas tan importantes como estos. Javier es una persona callada, una persona muy sencilla, muy humilde, pero muy importante para los cuidados paliativos. Javier es muy importante. Yo le conocí también en Deusto, como Enrique Benito, que lo conocí en Bilbao. Pues a Javier Rocafort también. Habíamos organizado en la Universidad de Deusto unas jornadas de paliativos y yo llamé al Hospital San Juan de Dios de Pamplona, que son del holding donde yo trabajo, en los hospitales de San Juan de Dios, de la Orden de San Juan de Dios, y llamé a su jefe para ver si venía a participar a una jornada. Y me dijo que él no, pero que iba a mandar a uno de sus médicos, y me mandó a Javier Rocafort. Le conocí y desde entonces ya no nos hemos soltado de la mano porque francamente es un crack. Después se fue a Extremadura. En Extremadura le ficharon para ser el coordinador de los cuidados paliativos. El director general de Asuntos Sociales le fichó y le dijo, bueno, tienes que implementar los cuidados paliativos aquí en Extremadura. En Extremadura había 4 áreas sanitarias y Javier dijo, bueno, la única forma de desarrollar los paliativos es un médico y una enfermera de cada una de las áreas, los meto unos fines de semana así y otro también, les llamo a los amigos míos que saben de paliativos y que cada uno venga aquí, esté un viernes y un sábado con ellos, full time, y que les empape de su experiencia paliativos. Y nos llamó unos cuantos y estuvimos unas cuantas semanas. Y Extremadura trabaja muy bien los paliativos gracias a Javier Rocafort. Después se fue al Centro Laguna, un centro de referencia de cuidados paliativos en Madrid. Es profesor, como se ha dicho, de la Universidad Francisco Vitoria, en cuidados paliativos, pero con una asignatura que le ha diseñado de forma transversal para que los alumnos desde abajo empiecen a conocer lo que son los cuidados paliativos. Es profesor invitado en muchas universidades. Le llaman mucho porque es un experto. Y hoy nos va a hablar de la sedación paliativa.
nos va a despejar muchas dudas. Existe mucha controversia con respecto a la sedación, no solamente en la población, sino en los profesionales mismos. A veces tenemos esas dudas. Yo voy a hacer objeción de conciencia, yo no estoy de acuerdo con eso. Oiga, no se puede hacer objeción de conciencia a un tratamiento médico, pero bueno, nos va a despejar todo ese tipo de cosas. Y espero que salgamos de esas dudas, porque nos va a explicar que la sedación paliativa es una buena práctica médica cuando está indicada, cuando está bien realizada y cuando está autorizada por el enfermo. Y en ese caso es una buena práctica médica. Así que os dejo con Javier Rocazor, que os va a explicar todo esto de manera estupenda. Javier, cuando quieras. Muchas gracias, querido amigo Jacinto, por la presentación no merecida. Sobre todo, en primer lugar, agradecimiento a la Fundación Pía Aguirreche, a José, a Sofía, a María, a todos los que formáis esta extraordinaria fundación que cuando uno va conociendo, cada vez más la conoce, cada vez más resulta atractiva y uno se enorgullece de poder estar aquí con todos ustedes, pues contando algunas cosillas sobre sedación. Así que muchísimas gracias por invitarme. Quiero aclarar de la presentación, porque habrá personas de Extremadura quizás viéndonos, no es mérito mío lo que hicieron en Extremadura, yo creo que ellos solos desarrollaron, yo fui allí a continuar el proyecto y sobre todo es mérito de aquel que fue nombrado director general, Emilio Herrera, que fue quien diseñó todo aquello, y yo tuve la suerte, como he tenido tanta suerte en todos los sitios donde voy trabajando, de poder colaborar en que los cuidados paliativos que se hacen pues vayan en buen rumbo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de sedación paliativa. Muchas gracias, insisto. Doy gracias también a Pía Aguirreche, no a la Fundación, sino a ella, ¿no? Porque entiendo que las personas no mueren si no quieren, y todo depende de cuánto siembres, ¿no? Durante la vida. Y si siembras mucho, pues seguirás viviendo de los frutos que crecen de eso que has sembrado. Y yo entiendo, por lo que veo cuando os conozco, ¿no? que estos son los frutos de lo que ella ha ido sembrando durante el tiempo. O sea que, de alguna manera, ella está viva y por eso que está viva, pues le doy las gracias también a ella por esta oportunidad. Pero bueno, vamos a hablar de sedación paliativa como buena práctica médica, como hemos dicho. Y quiero que empecemos por una práctica que vamos a hacer entre todos. Entonces, aquí tienen un pabellón auricular. Solo lo podemos hacer de esta manera o de cualquier otra, pero lo que voy a proponer es que comencemos esta sesión haciéndonos daño. He puesto la oreja porque una forma de hacerse daño, por ejemplo, es coger la parte de arriba de la oreja y estrujarla, pero puede ser también, los que tengan patillas, agarrarse las patillas del pelo, darse un pellizco en el brazo. Yo les animo a que busquen una forma, un pellizco en la mano, como quieran, a que busquen una forma de hacerse daño de una forma más o menos constante, que no sea un daño enorme, ¿no? Pero que busquen una forma de hacerse daño, ¿no? Que noten ese dolor. Vale, si están ya en ellos, a los que están en casa, a los que estáis en casa, también animo a hacer lo mismo, de la forma que queráis. Vamos a provocarnos dolor. Entiendo que estáis sintiendo ese dolor. No dejéis de apretaros la oreja, no dejéis de provocaros daño, pero con una intensidad constante, ¿no? Que no vaya a más ni a menos la presión que hacéis para provocar el dolor. Y ahora vamos a hacer la tabla del 7, mientras estamos experimentando ese dolor. Y vamos a empezar, 7 por 1 es 7, 7 por 2, 14, ¿cómo seguiría? 7 por 3, 21, nos vamos imaginando, seguimos presionando y notando el dolor en la oreja, en la mano, lo vamos complicando, 7 por 8, ¿cuánto era? 56, muy bien. Seguimos, dejamos la tabla del 7, lo complicamos más, 11 por 12, ¿cuánto era? Seguimos haciéndonos daño mientras tanto, ¿vale? 132, hasta ahí, seguimos apretándonos la oreja. Quizás algunos no, pero muchos de ustedes habrán notado cómo ejerciendo la misma presión el dolor ha ido desapareciendo. De hecho, si
si seguimos apretando, simplemente con el hecho de que pase el tiempo ejerciendo la misma presión, también notarán que el dolor va desapareciendo. Si ustedes siguen ejerciendo la misma presión ahora durante unos minutos, el dolor seguramente llegaría a desaparecer del todo. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque el cuerpo tiene una serie de mecanismos, ya pueden soltarse la oreja, ya pueden dejar de sentir dolor, muchas gracias. El cuerpo tiene una serie de mecanismos controladores del sufrimiento. Hablo del dolor porque quizás sea la forma más fácil de explicarlo, pero lo mismo nos valdría para una persona que está respirando mal, para una persona que tiene náuseas o cualquier otro tipo de sufrimiento, ¿no? Esto responde a una serie de vías muy complejas. Esto sale muy pequeñito, ¿no? Pero esto es el mapa que tengo yo en casa para entender cómo es la conducción neuronal del dolor, pero he buscado otra imagen que se ve un poquito mejor, que es esta. ¿Cómo se transmite ese dolor que ustedes han sentido cuando se estaban dando el pellizco, ¿no? Pues miren, en la mano, en cualquier sitio donde hay piel, en la oreja, hay unas terminales nerviosas, bajo un poquito al nivel de que todo el mundo lo pueda entender, porque entiendo que aquí hay médicos, hay alumnos de medicina, pero también hay personas de otras profesiones que no tienen por qué conocer todo el detalle, ¿no? En toda la piel, en todos los lugares donde podemos sentir dolor, hay unas terminales nerviosas y ahí se recoge, ante una posible agresión, las neuronas recogen con una serie de reacciones químicas el estímulo doloroso, ¿no? Y lo van transmitiendo. Al principio lo que hay es una mera transmisión del dolor por una vía que es principalmente química. Y ese impulso químico que transmite el dolor va viajando desde nuestra mano poquito a poco a través de unos ganglios a la médula espinal. En la propia médula espinal, que es lo que tienen dibujado en la parte de abajo de la pantalla, en la propia médula espinal, ya hay algunas respuestas que se generan allí mismo, ¿no? Por ejemplo, respuestas reflejas de retirada. Eso no hace falta la intervención del cerebro para hacerlo, son respuestas reflejas que pueden ser medulares. En la misma médula espinal ya se empiezan a recibir contraestímulos dolorosos. Es decir, el cuerpo tiene mecanismos, que es lo que ustedes han experimentado, para que cuando un estímulo doloroso, que en realidad es una señal de alarma ante una agresión al cuerpo, cuando el cuerpo interpreta que ese estímulo doloroso no es peligroso, tiene unos sistemas de contraalarma, por decir así, que anulan ese dolor. Por eso si nos apretamos la oreja, aunque mantengamos la presión constante, al cabo de un rato nos deja de doler, porque van ganando poco a poco los estímulos inhibitorios del dolor, por decir así, ¿vale? Hasta ahí hemos llegado a la médula. Pero luego en la parte izquierda de la diapositiva tienen lo que yo llamo el ascensor, ¿no? El ascensor es esa pieza que falta en este puzzle que sube ese estímulo doloroso por una cosa que se llama el tracto espinotalámico lateral, ¿no? Por la médula espinal. Ese estímulo que ha llegado, por ejemplo, a este nivel de la médula en la espalda, lo sube a la azotea, al cerebro, porque en la azotea, en el ático, es donde se controla todo. Y ahí es donde cambiamos lo que es la transmisión del dolor por la percepción del dolor. Ahí es donde realmente en el cerebro es donde una serie de conducciones que eran simplemente cambios químicos se convierten en sensaciones. Ahí es donde el cerebro interpreta que tiene que generar una sensación dolorosa. Y digo dolor, como podría estar diciendo, disnea, náuseas, cualquier tipo de sufrimiento, ¿de acuerdo? Y eso se controla aquí arriba. Sufrimiento siempre significa actividad cerebral. Dolor, estímulo químico, no tanto. ¿Por qué cuento todo esto? Pues porque ahora vienen las soluciones, ¿no? Y entonces la medicina ha avanzado mucho y ha generado formas de bloquear esta conducción dolorosa desde la terminal nerviosa, de la oreja, de la mano, hasta el cerebro. Lo podemos bloquear en distintos sitios. Nosotros podemos bloquear las reacciones químicas que van viajando por las neuronas a nivel medular o a nivel de las terminales nerviosas distales. Y eso, que se llama modular esos cambios químicos, se llama, para que todos lo entendamos, aspirina, metamizol, paracetamol o morfina, ¿vale? Nosotros cambiamos cómo se transmiten químicamente los impulsos dolorosos. Y eso se hace pues, a ese nivel periférico, medular. Tenemos otras vías de cortar el dolor. Podemos irnos
a la médula espinal o irnos incluso antes de la médula a un ganglio donde se amontonan los cuerpos neuronales y bloquear allí el estímulo doloroso. O podemos ir a la médula espinal y eso se llama anestesia raquídea, por ejemplo, ¿no? Y cortar el ascensor, cortar que ese estímulo no suba hasta el cerebro y entonces dejamos de sufrir. Y todo sería perfecto si eso funcionara siempre. Pero eso, la aspirina, la morfina, no siempre funciona. Y entonces a veces no queda otro remedio que cuando ya el dolor ha subido a la azotea, lo que tenemos que hacer es que la azotea deje de trabajar, para que nosotros dejemos de sentir, no lleguemos a notar ese sentimiento, que ya no es una transmisión, sino un sentimiento, ¿de acuerdo? Pero esto tiene un problema, porque eso es eficaz siempre. O sea, si yo bloqueo el cerebro para que no funcione la sensación, todo arreglado. Pero el problema es que el cerebro es la caja de mando de todo. Y si yo bloqueo el cerebro, estoy bloqueando la capacidad de comunicarse de la persona. Depende de la intensidad y del tiempo en el que bloquee el cerebro, ¿no? Pero ¿lo podemos hacer? Sí, claro que lo podemos hacer. En medicina se puede hacer casi de todo. Pero si bloqueo el cerebro, bloqueo la capacidad de comunicarse de la persona, bloqueo la capacidad de deglutir y por lo tanto la capacidad de comer y de beber, y ahí ya empiezo a hablar de pronóstico de la persona. Y depende de la intensidad que le dé a ese bloqueo, bloqueo la capacidad de respirar y eso significa muerte, a no ser que pongamos un aparato, ¿no? Entonces, ¿solución hay para evitar el sufrimiento? Yo diría sí, siempre. Bloqueamos cerebro y ya está. Pero tenemos que llegar a eso siempre, no, porque el efecto secundario es muy grave y puede significar muerte, ¿no? Creo que con esto más o menos hemos entendido, esto sería a modo de introducción, hemos entendido por qué en algunas ocasiones tenemos que utilizar un apagón cerebral para que la persona deje de notar sufrimiento. Y a eso en realidad es a lo que le llamamos sedación paliativa, pero tiene una serie de condiciones para que no ganen los efectos nocivos. Es decir, lo tenemos que hacer sin que la persona deje de respirar, sin que tengamos que poner una nutrición artificial porque la persona deja de comer, y a ser posible sin que la persona deje de relacionarse durante mucho tiempo, ¿no? Todo lo que controla el cerebro. Y de aquí, una vez que hemos experimentado esto, nos vamos ya a las definiciones, ¿no? Y por lo tanto, la definición de sedación paliativa sería esta, la disminución deliberada de la consciencia con el consentimiento oportuno, claro, mediante la administración de sustancias, que llamamos fármacos, con el objetivo de evitar un sufrimiento insoportable que no se puede solucionar de otra manera. Y a eso le llamamos síntomas refractarios. Y luego hay subtipos de sedación, por ejemplo, esta que nosotros llamamos sedación paliativa en la agonía, que es un subtipo de sedación que se da cuando el paciente ya está agonizando. Esta definición y muchas otras justamente se publicaron aquí por nuestro grupo de la OMC, en el que también está Jacinto, y que se publicó en un artículo especial en la Gaceta Médica de Bilbao, que está disponible para todo el mundo en abierto, y viene esta definición y muchas otras por si a alguien que está viendo el vídeo le interesa, ¿no? Y luego hay subtipos de sedación, porque una pregunta, por ejemplo, que es interesante para responder es ¿y cuánta gente muere hoy en día por efecto de la sedación? O lo normal es que muera dormido o que muera despierto. Y yo respondería, no el 100%, pero el 95% por lo menos de las personas que mueren en un entorno sanitario y de una forma prevista, atravesando una fase de cuidados paliativos, porque claro, si te atropella un coche y te mueres de forma inmediata, pues no tienes opción a esto, ¿no? Pero cuando la muerte es prevista, estás en un entorno sanitario normal, uno muere prácticamente siempre dormido. Pero eso no tiene por qué ser porque le han sedado, ¿no? Entonces hay 3 tipos de sedación, por decir así. La primaria, la secundaria y la tercera yo le llamaría la sedación natural, ¿no? La que produce el propio cuerpo. La primaria es aquella que buscamos. O sea, el médico pauta algo para que la persona duerma y eso se llama sedación primaria. La secundaria es cuando es sin querer por efecto de un fármaco. Yo tengo que tratar esta complicación con este fármaco, pero ese fármaco da sueño. Y yo acepto sueño como mal menor, porque el bien mayor es que esa persona se alivie, por ejemplo, de su dolor, pero eso le da sueño. Y entonces es un efecto secundario que yo acepto. Eso se llama sedación secundaria, que a veces lo queremos y a veces no. Y la tercera sería
el cuerpo es muy sabio y en el final de la vida se dan unas circunstancias que hacen muchas veces desconectar al cerebro antes de que el paciente muera. Y a eso le llamamos encefalopatía. Y pasa cuando sube la urea, cuando sube el CO2, cuando baja el oxígeno, ¿no? Y entonces le llamamos encefalopatía urémica, encefalopatía hipercápnica, que son sustancias tóxicas para el cerebro que producen los órganos enfermos cuando no hay un filtrado adecuado. Entonces, por A, por B o por C, primaria, secundaria o natural, más del 90% de las personas mueren dormido cuando la muerte está prevista. Y entonces voy a poner, para ver si hemos entendido esto bien, voy a poner unos casos y vamos a pensar a ver si la sedación era primaria, secundaria o natural. Por ejemplo, un paciente tiene un dolor neuropático complejo y el médico le pauta morfina y otros fármacos a dosis bajas, o sea, morfina a las dosis que necesite y otros fármacos a dosis bajas como ayudantes de la morfina, ¿no? El dolor se calma, pero el paciente se relaja ya sin dolor y se duerme. ¿Esto sería primaria, secundaria o natural? Secundaria, porque no hemos dicho que ese médico buscara que el paciente durmiera como única opción. Le hemos puesto ese tratamiento y ha funcionado. Muy bien. Ahora, esta es un poco más difícil. Un paciente tiene convulsiones, el médico pauta 2 administraciones rápidas, que llamamos bolos, de 5 miligramos de midazolam endovenoso, y después ya le pone una perfusión continua de midazolam a 2 miligramos hora, ¿no? El paciente queda sin convulsiones y perfectamente dormido. Secundaria, realmente secundaria, pero esa perfusión de midazolam que dejamos luego a 2 miligramos hora, si la ponemos, sabemos perfectamente que ese paciente se va a quedar dormido, quizás no tengamos otro remedio, y esa perfusión quizás pudiera ser también primaria, ¿no? Está un poco ahí en el límite. Como hemos dicho, hay algunos tipos especiales de sedación. La sedación paliativa en la agonía es la que se administra en ese momento de la agonía. Es importante porque esta, digamos que a nivel ético, es la más fácil de poner, porque no tiene casi ningún compromiso ético, porque no interfiere para nada con el pronóstico de la vida del paciente. Tú pones una sedación cuando ese paciente ya está muriendo, ya ha iniciado lo que yo llamo el trabajo de morir. En analogía a lo que es el trabajo de parto para nacer, que es cuando un bebé ya está naciendo, pues también hay un trabajo de morir, que es cuando una persona ya está muriendo, últimos momentos, últimas horas, últimos 2, 3 días. Y entonces ahí, con ese trabajo iniciado, cualquier cosa que tú hagas, casi cualquier cosa, no va a influir sobre el momento de la muerte. Aunque ese paciente deje de estar hidratado, aunque ese paciente deje de comer, ¿no? La muerte va a venir de forma totalmente natural. Tú simplemente vas a apagar el interruptor del cerebro para que no sufra. Y esa sedación que se pone en ese contexto se llama sedación paliativa en la agonía. Y luego utilizamos otro tipo de sedación que llamamos la sedación intermitente, porque no siempre hace falta que el paciente se duerma para siempre. Hay veces, voy a poner 2 ejemplos, en los que merece la pena que el paciente duerma solo durante un tiempo. Un ejemplo puede ser cuando tenemos, por ejemplo, un paciente con un cáncer avanzado que le provoca una úlcera tumoral abierta cuya cura es muy dolorosa, y entonces va a entrar el equipo de enfermería a intervenir sobre esa úlcera, y ese momento, esa media hora de cura, pues puede ser dolorosa para el paciente y le podemos dar analgésicos, pero casi merece la pena dormir al paciente durante un rato y luego se le despierta y ya amanece curadito, limpio, ¿no? Y ya pasa el día. Sí, esa podría ser una opción de sedación intermitente. Y otra sedación intermitente que utilizamos bastante es la sedación en sufrimiento existencial, del que vamos a hablar luego un poquito, que es una sedación con intención un poco de reprogramar el cerebro. Es decir, tú estás en un bucle de sufrimiento provocado porque ya no quieres vivir. Y eso te provoca el poco anclaje a la vida, el que no tienes futuro, el que tu vida no tiene sentido. De repente te provoca una sensación de no quiero vivir más, y eso te hace un bucle, un círculo vicioso del que no sales. Y a veces, cuando hemos intentado ya otras cosas y no han funcionado, puede funcionar el dormir a la persona, decir, mira, hablas con él, ¿no? Y te voy a poner a dormir 24 horas, 48 horas, a ver si ese círculo vicioso, ese bucle para y te despiertas de una forma diferente. Y muchas veces se despiertan como reprogramados, ¿no? Y en el que ese sufrimiento ha desaparecido. Para saber, podéis preguntarme, ¿y cómo sabemos si una persona está en proceso de morir, si ha empezado el trabajo de morir y por lo tanto es una sedación paliativa en la agonía, ¿no? Bueno, pues lo podemos saber
basados, quizás lo más importante, la experiencia clínica, o sea, los años de experiencia en cuidados paliativos te dan una visión de cuando un paciente está cercano a morir, pero también hay herramientas clínicas como esta, ¿no? El otro día estaba con una médico rotante que estaba rotando conmigo esta semana, y esto pasó ayer y antes de ayer, que estaba pasando visita conmigo y estábamos viendo un paciente que estaba muy malito y necesitábamos calcular más o menos, por otras cuestiones, pues cuándo iba a fallecer, ¿no? Y entonces, ayer o antes de ayer, yo le decía, parece que esto viene ya. Y me decía, claro, los residentes y los rotantes jóvenes quieren basarlo todo en herramientas clínicas muchas veces y no en impresiones, en sensaciones, ¿no? Me decía, ¿y por qué lo sabes? Y después, pues no lo sé, me da a mí que viene, ¿no? Y fuimos donde estaban las enfermeras y ayer, que es cuando el paciente murió, dice la enfermera, este paciente va a morir hoy, ¿no? Y bueno, y al final murió. Muchas veces ese olfato que te da, pues seguramente los años te hace verlo. Pero hay herramientas clínicas con las cuales podemos saber. Por ejemplo, esta escala de Menten, que son 8 signos que tienen ahí en la pantalla. Cuando se dan 4 o más de estos signos, el 90% de los pacientes viven 4 o menos días. Y eso te da muchas pistas sobre lo que tienes o no tienes que hacer con un paciente, ¿no? Lo que es apropiado, lo que no es apropiado, etc. Hay esta escala y hay muchos signos que podemos ver. Bueno, pasamos de capítulo, ahora que más o menos sabemos qué es la sedación y los tipos de sedación que hay, y nos preguntamos si la sedación es un derecho, ¿no? ¿Qué les parece a los presentes en la sala? ¿Es un derecho? ¿Tendríamos derecho a decirle al médico, oiga, yo quiero que me sede? Bueno, es un derecho legislado, además, pero con matices. He traído el mapa, bueno, primero he traído un ejemplo de una ley, esta es la de Madrid del año 2017, en el que dice esto, ¿no? Una ley, estas leyes se llaman leyes de muerte digna, son leyes autonómicas, también hay en el País Vasco, y son leyes que regulan el proceso de morir. Y en el capítulo 11, en el artículo 11 de esta ley de Madrid, dice, todas las personas con enfermedad terminal tienen derecho a recibir cuidados paliativos integrales de calidad, que luego es curioso que no definen lo que son cuidados paliativos de calidad y cualquiera podría decir que hace paliativos y decir que son de calidad y que está cumpliendo la ley, ¿no? Esto es para otra charla distinta. Pero dice, incluida la sedación paliativa, ¿no? Si el dolor o cualquier otro síntoma provoca molestias severas son refractarios. Y aquí está la clave. Es decir, hay derecho, y está legislado, a pedir la sedación paliativa. De hecho, no es que haya solo derecho, sino que hay obligación del médico a aplicarla, como decía Jacinto en la presentación, sin posibilidad de objeción de conciencia. Esto es una obligación del médico aplicar sedación cuando está indicada, pero ojo que hay un límite y ese límite es que no lo pueda solucionar de otra manera. Acuérdense de lo del principio, ¿no? De lo del pellizco y de lo de si podemos solucionar el dolor a otro nivel. Porque si lo que voy a hacer es apagar el interruptor del cerebro, entonces estaré causando otros efectos que a lo mejor no quiero. Entre otras cosas, estaré sacando al paciente de la posibilidad de comunicarse con sus seres queridos y además esto al final de la vida, ¿no? Luego es una decisión muy importante. Pero como decimos, está legislado y está legislado en todos estos sitios, en 10 comunidades autónomas, aquí en el País Vasco en el año 2016, se empezó a legislar en el 2010 y hay una comunidad número 11 que está en el proceso, que es Castilla y León, que pues la pandemia les ha frenado un poquito, pero parece que va a salir también, y otras en las que así pasa con casi todo en el Estado español, ¿no? Que es que unas personas tienen derechos, se supone algunas cosas y otras no, y a los cuidados paliativos y a la sedación paliativa, pues también va un poco por comunidades. Bien, pero fíjense que los médicos tenemos una doble normativa. Estamos sujetos a la legislación del Estado o de la comunidad autónoma, pero tenemos una normativa propia, de la que Jacinto sabe muchísimo más que yo, que se llama el Código de Deontología Médica, ¿no? Que es un código de buenas prácticas médicas basadas en la ética, que está ahí, entre otras cosas, para que no tengamos que depender los médicos de una administración del Estado para saber lo que está bien hecho o mal hecho, ¿no? Hay ejemplos clarísimos en la historia de la humanidad donde a ciertos estados se les ha ido un poco la cabeza y han obligado a los médicos o les han convencido para hacer determinadas cosas que eran legales y que eran mandadas por los estados,
pero que la deontología médica no debería haber permitido hacer, ¿no? Y por eso tenemos una doble normativa. Bueno, pues la normativa médica, el Código de Deontología, lo que dice es que el médico debe de intentar obtener la curación o mejoría del paciente cuando es posible, pero cuando no lo sea tiene que aplicar las medidas necesarias para que el paciente tenga bienestar, ¿no? Y en ese mismo artículo 36, en el capítulo 5, habla de la sedación y dice: la sedación de la agonía es científica, éticamente correcta. Lo mismo, cuando existen síntomas refractarios. Por lo tanto, doble derecho a recibir sedación. La Organización Médica Colegial, que es la que pone en marcha el Código de Deontología Médica, le ha dado tanta importancia a esto que a través del Grupo de Trabajo de Atención Médica al Final de la Vida ha elaborado documentos que los tienen a su disposición. Aquí tienen el lugar desde donde se lo pueden descargar. Esto es de hace 2 años y lo vamos a tener que renovar otra vez porque esto sigue avanzando, pero aquí tienen la guía de sedación paliativa publicada por la OMC sobre cómo hay que hacer bien la sedación paliativa. Ahora entraremos un poquito en cómo hacerlo. No solo se ha hecho la guía de sedación, sino que el propio presidente de todos los médicos de España, en este caso Tomás Cobo, ¿no?, el presidente actual, en una rueda de prensa habla de la importancia, convoca a todos los medios y habla de la importancia de la sedación paliativa bien hecha como buen acto médico, como buena práctica médica, convocando a todos los medios para esto, ¿no? Esto con motivo del lanzamiento de la guía. Y no quedándose ahí, la propia OMC prepara unos talleres no como esto, que es al final pues una presentación de lo que es la sedación en 50 minutos, pero son unos talleres en los cuales durante 4 horas se enseña a hacer bien la sedación paliativa a médicos, y estos talleres, que empezaron a hacerse en el año 2018, un poco antes de la pandemia, 2018-2019, se han programado en distintos formatos para estudiantes de medicina, para médicos residentes y para profesionales médicos de cualquier especialidad ya en ejercicio, y se cortó un poquito con la pandemia, pero ahora se van a volver a seguir haciendo. Lo digo y lo comento aquí porque cualquiera que tenga interés de que en su hospital para sus residentes, en su comunidad autónoma a través del Colegio de Médicos, en el entorno que sea, que tenga interés que se haga un taller de sedación paliativa, lo puede pedir al grupo de la Organización Médica Colegial y nos comprometemos a intentar organizarlo. Son talleres que se pone una matrícula simbólica de 30 euros para que las personas estén realmente interesadas en acudir, pero no tiene coste prácticamente, y se hace pues para que los profesionales aprendan, ¿no? Con esto quiero decir que la Organización Médica Colegial le ha dado muchísima importancia al tema de la sedación y pretende que todos los médicos sepan o sepamos sedar bien, ¿no? Otro tema, ¿la sedación paliativa acorta la vida? Bueno, pues también depende de cómo lo veamos, ¿eh? La puede acortar o quizás no acortarla. El objetivo es que no la acorte. O sea, en realidad, en la sedación paliativa, viendo grupos profesionales, no acorta la vida. Y ahora vamos a ver los estudios que refrendan esto, ¿no? Pero viendo casos particulares, si yo estoy pensando en un paciente que se llama Carlos Rodríguez, a él le aplico la sedación y yo no sé si a él en concreto esa sedación paliativa que le administro le va a producir un acortamiento pequeño de la vida. Lo que sí sé es que en un grupo de 100 Carlos Rodríguez, a la inmensa mayoría de ellos la sedación no le va a cortar la vida. Y aquí entramos en una doctrina ética que se llama la doctrina del doble efecto, que es cuando algo que nosotros pautamos que teóricamente es bueno y que el paciente lo necesita puede producir un efecto bueno, que sería el alivio del sufrimiento, y un efecto malo, que sería el acortamiento de la vida. ¿Lo podemos poner o no lo podemos poner? ¿No? Pues hay una doctrina ética, se llama la doctrina del doble efecto, que valida que lo podamos poner, pero sujeto a una serie de condiciones. Como la siguiente masterclass la va a dar el profesor Rogelio Altisent y va a ser justamente sobre bioética, yo le animo a que él
aborde este tema de la doctrina del doble efecto para que todos aprendamos, ¿no?, cuáles son las condiciones. Pero con esto quiero decir, no acorta la vida en general, puede acortar la vida en algún caso en particular, y pese a eso está totalmente validado ponerlo porque no ese es el efecto que nosotros buscamos o queremos, ¿no? He traído un par de artículos, sobre todo para que queden en la presentación, no para explicarlos ahora. Esto es un estudio de cohortes, se cogen dos grupos, uno de un montón de pacientes que han sido sedados, otro grupo de pacientes que no han sido sedados, y se ve si el grupo A ha vivido más o ha estado más tiempo ingresado en los hospices japoneses que los pacientes no sedados, y se ve que no hay diferencias, ¿no? Cuando analizamos miles de pacientes sedados contra miles de pacientes no sedados en términos de supervivencia, no se encuentran diferencias significativas. Hay otro grupo italiano que es una revisión de revisiones bibliográficas que también llega al mismo resultado, ¿no? No hay diferencias significativas entre pacientes sedados o no sedados en términos de supervivencia. Aunque habría un matiz y volvemos al sufrimiento existencial. Cuando la sedación la ponemos por sufrimiento existencial, que normalmente aparece de una forma más precoz que otros tipos de sufrimiento, es decir, cuando la muerte todavía está un poquito más lejana, en estos casos hay más dudas de si la sedación es un procedimiento que puede adelantar la muerte o no, teniendo en cuenta que ese paciente va a dejar de comer y de beber, quizás durante semanas que puede estar sedado bajo la sedación, ¿no? Entonces ha habido estudios también que han dicho, vale, entonces cuando los recorridos son más amplios, como pasa en el sufrimiento existencial, la gente vive más o vive menos. Y han llegado a esta conclusión, ¿no? Esto es una tabla que compara cuánto esperaban los médicos que iban a vivir los pacientes sedados por sufrimiento existencial y cuánto han vivido realmente esos pacientes sedados por sufrimiento existencial. Y se ha visto que cuando el médico esperaba que los pacientes que eran sedados por sufrimiento existencial, cuando el médico esperaba que fueran a vivir unas horas, con sedación o sin ella, vivían unas horas. Cuando el médico esperaba que el paciente viviera entre un día y una semana, le ponía la sedación y el paciente vivía entre un día y una semana. Ahora, cuando el médico esperaba que el paciente viviera varias semanas, a veces ese paciente vivía varias semanas, pero otras veces vivía entre un día y una semana. O sea, es en los pacientes cuya expectativa de vida era mayor, donde posiblemente la sedación ha cortado en algo la esperanza de vida. Eso es lo que lleva a decir este estudio. Y eso nos lleva a cambiar nuestra actitud, porque en esos pacientes con expectativa de vida larga y que son sedados por sufrimiento existencial, nos lo pensamos un poquito más, ¿eh? No es que no le queramos dar la herramienta, pero agotamos mucho más otras posibilidades antes de llegar a una sedación profunda. Una de las últimas cuestiones, antes de entrar en los últimos 10 minutos a ya ir viendo el procedimiento técnico, es la sedación entonces puede acortar la vida, entonces es algo parecido a la eutanasia o no. Y la respuesta es que, como dice nuestro amigo Marcos Gómez, hay una línea muy pequeña, muy frágil, que separa los conceptos entre sedación y eutanasia, pero es una línea muy finita, pero perfectamente nítida, ¿no? Que se puede separar muy bien. Y la separación entre uno y otro concepto tiene que ver con cuál es la intención del médico, cuál es el procedimiento y cuál es el resultado cuando aplica la sedación. Y eso es lo que diferencia la sedación y la eutanasia. Había traído unos casos clínicos para que esto lo pusiéramos en marcha, pero lo voy a explicar directamente en el cuadro, que es este, que es en la intención, en la sedación, lo que busca el médico es aliviar al paciente. En la eutanasia lo que busca es acabar con la vida del paciente. En el procedimiento, en la sedación es inyectar los fármacos a las dosis justas y apropiadas para apagar el interruptor del cerebro lo justo para quitar la conciencia del paciente, pero no para matarle. Mientras que en la eutanasia aplicamos dosis en las cuales el paciente sabemos que va a morir, porque son dosis letales, ¿no? Y el resultado en la sedación es el alivio sintomático y en la eutanasia es la muerte. Luego, intención, procedimiento y resultado completamente diferentes. Voy a poner solo uno de los 3 casos, que es este, que es... Carlos es un paciente de 63 años, carcinoma de pulmón avanzado, tiene disnea, no puede respirar, y el equipo de domiciliario le pauta morfina cada 4 horas
y rescates de morfina o midazolam. Pero se ha agravado mucho, el médico ha hecho todo lo que ha podido y se ha agravado mucho, ¿no? Entonces Carlos está muriendo, ahogado, y el médico pues quiere hacer algo, los rescates no hacen efecto y hay que acabar con ese sufrimiento. El enfermo se ahoga. Y damos 3 opciones. La opción A es: un familiar administra 10 rescates seguidos de midazolam con la intención de acabar con la vida del paciente. Midazolam es un sedante, ahora lo vamos a ver, ¿no? Administra 10 rescates seguidos de midazolam, o sea, 10 dosis sedantes, para que el paciente deje de sufrir, y no le dice a Carlos lo que está haciendo. Es el familiar que le aplica 10 veces la dosis sedante y dice, para que dejes de sufrir. ¿Eso sería eutanasia o sería sedación? Es eutanasia. Es una barbaridad de dosis, una dosis letal, por lo tanto es eutanasia. En este caso, en realidad no sería eutanasia, ¿verdad, Jacinto? Sería, o sea, este caso, un juez lo tipificaría como asesinato. Es asesinato porque el paciente no lo ha pedido, se ha hecho a escondidas de él, ¿no? Lo ha hecho con la mejor de las intenciones para que deje de sufrir, pero ha buscado matarle y ha buscado matarle a escondidas, por lo tanto, y lo ha hecho a propósito. La eutanasia es otra cosa, la eutanasia el paciente lo pide, sigues una serie de indicaciones que te marca la ley, etcétera, ¿no? Otra opción, un familiar sigue las instrucciones del paciente, pide que le acerque 5 rescates de morfina, el paciente lo está pidiendo, dice, me pasas 5 dosis de morfina, 5 dosis de midazolam, que me las voy a administrar yo mismo. Eso podría ser eutanasia, suicidio asistido, ¿no? No sería sedación. El paciente lo pide, vale, sería suicidio asistido un poco fuera de la normativa también, porque, bueno, también el suicidio asistido, la norma dice que hay que tener unos pasos de seguridad, etcétera, pero bueno, podría tipificarse como suicidio. Y si un familiar inicia un proceso de titulación de sedación con dosis adecuadas, pequeñas, que va poniendo cada 15 minutos de midazolam a la dosis que le dice el médico hasta que el paciente cierre los ojos, eso es la sedación, ¿vale? Y así es como se hace, para que veáis que es diferente, claramente, aunque son los mismos fármacos, pero cambia la intención, el procedimiento y el resultado. ¿Quién hace la sedación paliativa y quién la pauta, ¿no? Este es el último apartado de la presentación. Bueno, en tiempos, yo me acuerdo cuando yo empezaba en Pamplona y nos preocupábamos por la sedación, esto de la sedación paliativa era una cosa de anestesistas. Y uno leía la ficha técnica de los fármacos que se utilizaban y joder, eran cosas muy peligrosas, ¿no? El midazolam ni se usaba entonces, necesitaba monitorización, y yo me acuerdo que al principio no lo hacíamos, ¿no? Y entonces era una cosa de anestesistas, luego poco a poco nos empezamos a aventurar y a hacerlo nosotros y a aprender, y resulta que no es tan complicado tampoco, ¿no? Y hoy en día las sedaciones las hace cualquier médico con unas horas de formación en un domicilio, y todo gestionado por la familia, ni siquiera por otros profesionales, ¿no? Que van administrando las dosis. O sea que al principio era algo pensado para un entorno de UCIs o de unidades de anestesia, hoy en día se puede hacer dirigido por cualquier médico con formación en un domicilio. ¿Y cómo se hace? Pues mirad, los elementos para la sedación correcta son estos 4, esto es fundamental, tiene que haber una indicación adecuada, tiene que haber consentimiento del paciente, tiene que haber una prescripción adecuada y lo tenemos que evaluar bien. Nosotros siempre decimos a nuestros residentes que se marquen a fuego estas 4 cosas: indicación, consentimiento, prescripción y evaluación. Entonces, si vamos muy rápidamente por cada una, la indicación siempre es un síntoma refractario. ¿Y qué es un síntoma refractario? Pues el que no podemos resolver de otra manera. Ojo, porque no resolver un síntoma refractario no solo es porque no existe ninguna técnica posible que controle ese dolor, esa disnea, ese problema. Puede ser porque no está en nuestras manos, o puede ser porque el paciente está en agonía, muriendo ya, y no tenemos tiempo para hacer esa técnica concreta, o puede ser porque el paciente la rechace, ¿no? Lo que no puede ser es porque no sepamos hacerla. Y aquí sí que tenemos un problema gordo en algunos lugares, ¿no? Donde pacientes en situación paliativa compleja están en manos de profesionales que no saben resolver esas situaciones complejas. Y entonces ese paciente puede ir hacia la sedación, pero va porque su médico no sabe aplicar los métodos correctos. Entonces ahí lo adecuado no es la sedación, sino consultar con un médico que sí que sepa tratar eso. Pues los médicos no sabemos de todo. Yo no
una cosa tan sencilla como una operación de apendicitis yo no lo sabría hacer, se me moriría el paciente. Entonces, para eso están los que saben hacerlo, ¿no? Entonces, cuando un médico no sabe hacer algo complejo, lo que tiene que hacer es llamar a otro que pueda asesorarle o hacerlo el otro, ¿no? Vale, síntoma refractario. Esto ya lo hemos comentado. Y en el sufrimiento existencial pasa lo mismo. Es decir, ¿podemos sedar por sufrimiento existencial? Pues sí, pero tiene que ser igualmente refractario. El sufrimiento existencial es más difícil de manejar que el sufrimiento físico, digamos, y requiere técnicas más complejas que son menos conocidas, pero hay que hacerlas y solo desde saber hacerlas podemos evitar una sedación paliativa, ¿vale? Había traído unas diapositivas con unos algoritmos de cómo un sufrimiento existencial puede acabar en una sedación, pero las vamos a pasar porque si no, no nos daría tiempo, que son estas de aquí. El resumen es que cuando un paciente con sufrimiento existencial está en últimos días de vida, en agonía, a ese paciente, si no lo hemos logrado controlar, sí que hay que sedarle, pero cuando no está en últimos días de vida hay que intentar las técnicas complejas que haya que hacer. Y si eso no funciona, entonces sí que hay que hacer sedación paliativa, pero primero sedación intermitente en el sufrimiento existencial, si el paciente tiene un tiempo de vida, por lo que hemos dicho antes de la reprogramación. Y ya por último, bueno, esto sería sobre el consentimiento. ¿Hay que pedir consentimiento o no a los pacientes para sedar? Pues depende de la situación. Cuando la situación es muy urgente, el paciente se está ahogando, está sangrando a borbotones, que esto a veces pasa, lo fundamental es hacer la sedación cuanto antes. Entonces se da una información muy básica al paciente y se inicia el procedimiento, ¿no? A no ser que el paciente te diga que no de una forma muy clara o sus familiares te digan que no. Pero cuando tienes tiempo de hablar las cosas, lo mejor es hablarlo antes de que ocurran. Oiga, la evolución de su enfermedad le puede llevar a respirar peor, esto a lo mejor llega un momento que no lo podemos controlar con medicamentos, en ese momento le parecería a usted bien que bajáramos su conciencia y entonces esto se prepara antes de que ocurra, el paciente te da el consentimiento y cuando ya pasa, pues ya pasas a la sedación, ¿vale? Y cuando el paciente es incapaz, entonces, claro, quienes deciden por él son sus familiares de referencia o quienes le tutoricen. Y casi terminamos con esto, es ¿cómo se hace farmacológicamente la sedación paliativa? Pues se hace lo mismo que el control del dolor, que es muy conocida, la escalera analgésica del dolor, ¿no? Conocida por toda la profesión médica, pues en la sedación tenemos la escalera de la sedación. La escalera de la sedación es que cuando decidimos sedar a un paciente, el primer paso es intentar hacerlo casi siempre con un fármaco sedante que se llama midazolam, ¿no? Que se aplica por vía subcutánea o por vía endovenosa. Y hay algunos casos que en lugar de iniciar por midazolam se puede iniciar por un fármaco que no es de la familia de los sedantes, pero que también tiene el efecto de que duerme a la persona, que es la levomepromacina. Y esto sobre todo lo hacemos cuando el enfermo, el síntoma que tiene es que está agitado, ¿no? Que está en un síndrome confusional agudo con mucha hiperactividad, con mucha agitación. Y entonces puedes elegir entre si lo haces con midazolam o si lo haces con levomepromacina y ninguno de los dos fármacos ha demostrado en las investigaciones que supere al otro en eficacia. Si no, más eficaz y más seguro el midazolam. Cuando esto no funciona, porque hay veces que ponemos sedaciones y no funcionan, tenemos un segundo escalón que es mezclar los dos fármacos. Entonces unes el midazolam al levomepromacina. Y si esto no funciona, te pasas ya a otros grupos de fármacos diferentes. En un entorno hospitalario lo que pasaríamos es a anestesiar al paciente con un fármaco anestésico que se llama el propofol, y en un entorno domiciliario donde no puedes poner propofol porque necesitas una vía venosa gruesa de gran calibre y además un poquito de monitorización, en el entorno domiciliario se utiliza el fenobarbital en líneas generales, ¿no? O sea que 3 modos diferentes que van escalonados de hacer la sedación. Por si a alguien le interesa, que sea estudiante de medicina, residente, médico, saber las dosis, las he traído, aunque no va a ser el objeto de explicar. Cambia las dosis que hay que utilizar por vía subcutánea, por vía endovenosa, cambia en función de si tenías contacto previo con las benzodiazepinas o no tenías contacto previo con las benzodiazepinas, cambia según está funcionando tu hígado o tu riñón, porque lo va a eliminar el fármaco de una forma u otra, y con cuánto pesa el paciente. Por eso las
las dosis son tan variables. Pero quizás lo que sí que hay que conocer es que la sedación se empieza haciendo poquito a poco, a no ser que tengas mucha prisa, y vas probando el medicamento a la dosis que se entiende que es adecuada y vas viendo cuál es la dosis que necesita ese paciente, porque es muy individual. Hay pacientes que necesitan 1 miligramo hora de midazolam, por ejemplo, y otros que necesitan 15 miligramos hora. Y esto es variable incluso dentro del mismo paciente, que hoy necesita 1, pero pasado mañana necesita 7. Entonces esto hay que ir probándolo poquito a poco, ajustando la dosis hasta que llegas al punto correcto, ¿vale? Esto sería con midazolam. Lo mismo pasaría con la levomepromacina, hay que ir probando poco a poco, dosis entre 12,5 y 25 miligramos, o la clorpromacina, que es otro fármaco que se utiliza. Aquí tienen las dosis de fenobarbital, inducciones con 100 miligramos, mantenimientos, pues cada uno el que necesite, pero en torno a 600 miligramos al día, y el propofol, que quizás sea el más complejo. La presentación quedará para quien quiera luego anotar las cifras. El propofol, el anestésico, pues se pauta en miligramos kilo hora, 0,5 miligramos kilo hora. Tiene la característica que es de acción ultra inmediata. Pones el propofol y el paciente está dormido en cuanto le entra la primera gota por la sangre prácticamente, ¿no? Y estos serían los fármacos que se utilizan. La última diapositiva es sobre la evaluación de la sedación, y aquí lo único que tengo que decir es que hay que vigilar que el paciente esté correctamente sedado, o sea, que esté con una disminución de la conciencia suficientemente profunda como para asegurar que no está sufriendo, porque claro, él ya no nos va a decir si sufre o no. Y entonces, doctor, ¿usted cómo sabe que mi familiar ha dejado de sufrir? Pues diremos, pues porque he puesto las dosis suficientes y además tengo un método de evaluar de cuán profundamente está sedado, y si está sedado en este nivel, su cerebro no es capaz de captar sufrimiento, ¿no? Y tenemos la seguridad de que es así. Entonces hay que calcular que hemos puesto la dosis suficiente, pero también hay que calcular que no hemos puesto dosis de más y que no hemos puesto una dosis que va a matar al paciente. Entonces ese equilibrio lo hacemos con dos herramientas, ¿no? La profundidad. Antes utilizábamos una escala que se llamaba la escala de Ramsay. Ahora utilizamos la escala de Richmond, o más conocida como RAS, que es una escala que va del +4, que son estados de agitación, al -5, y como pueden ver, pues está desde la sedación ligera, moderada, profunda o paciente no despertable, y está descrito cada uno de los niveles de qué se trata. El paciente puede abrir o no los ojos, el paciente responde a la llamada pero no responde, mueve o abre los ojos, o no responde a los ojos pero sí a la estimulación física, o el paciente no se puede despertar de ninguna manera. Normalmente nosotros consideramos que a partir de un -3 el paciente es imposible, prácticamente imposible, que esté notando sufrimiento. Y siempre buscamos el nivel más consciente dentro de la inconsciencia. Porque si yo puedo permitir que un paciente note una caricia, note un beso, note que ha venido su esposa a hablarle, pero que esté suficientemente adormilado como para no notar sufrimiento, para mí es suficiente, y le permito conectarse con los demás, aunque a veces tenemos que ir a un -5, sedación totalmente profunda. Y la otra forma de evaluar que no nos hemos pasado es medir frecuencia respiratoria, quizás es lo más fácil. También podríamos estar midiendo tensión arterial para saber que no nos hemos pasado, porque los sedantes a mayor dosis de lo normal producen enlentecimiento respiratorio, incluso parada y bajada de tensión. Pero si yo al paciente le estoy cogiendo la tensión, le voy a despertar con el manómetro. Mientras que medir la frecuencia respiratoria es algo que puedo hacer visualmente, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es medimos frecuencia respiratoria con bastante asiduidad, y mientras esté en su frecuencia normal, en su rango de frecuencia, entendemos que no nos hemos pasado de la dosis. Así que, perdón por haber corrido tanto, ¿no? He querido dar un poquito 4 pinceladas de todo lo que rodea la sedación, de todos los aspectos, pero también yo creo que va a ser importante que ahora charlemos un poquito entre todos y que hagáis preguntas que podamos responder. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Ahora tenéis la palabra vosotros para hacer las preguntas que consideréis oportuno. Estaremos pendientes también del chat por si hay alguna pregunta de los que están conectados. María.
Hola Javier, bueno, primero muchas gracias, muy buena presentación. Quería preguntarte sobre eso, ¿quién administra la sedación, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que como familiar te encuentras con que, bueno, te dicen, te dan los fármacos y a veces te quedas con el miedo de, bueno, ¿no? ¿Quién lo tiene que administrar? ¿Quién lo pauta? O sea, que a veces está el médico, hay una enfermera, lo tengo que hacer yo, un poquito eso. Sobre todo, María, en el domicilio, ¿no? Que es quizás lo más complicado, porque en un entorno hospitalario, es muy buena la pregunta, y no sé si tiene una solución. En un entorno hospitalario, lo lógico es que lo paute el médico, que es quien tiene la competencia, y que lo administre la enfermera. Ya está, se ha acabado el problema. Sí que es verdad que es importante porque llega un momento que tú pautas, dices cómo tiene que ser la inducción, que la inducción le llamamos al momento en el que el paciente pasa de estar despierto a estar dormido. Eso va con unas dosis y el mantenimiento va con otras. Entonces el médico pauta la forma de inducir, pero luego dejas en un medio hospitalario muchas veces en manos de la enfermera una perfusión, ¿no? Que es que tú pones una cantidad en un suero, una cantidad de sedante, y le dices a la enfermera sube o baja el ritmo de infusión según tú veas que el paciente está más o menos dormido. Y es la enfermera la que va a permanecer al lado del paciente y la que va a calcular esa dosis, ¿no? Entonces, claro, esa enfermera tiene que tener seguridad en lo que está haciendo, porque realmente tiene en su mano poner una dosis tóxica o incluso letal, o poner una dosis que no llega a sedar al paciente. Luego tiene una responsabilidad. Pero eso se multiplica por 1000. El miedo, cuando estamos en el domicilio, donde el médico y la enfermera están un rato, pautan la inducción, le dejan al paciente dormido y ahora le dicen a la familia qué es lo que hay que hacer, y si esa vale como respuesta, le dices a la familia, en sus manos le dejo esto, que es ponerle más dosis o menos dosis. Normalmente dejamos dosis concretas y decimos, mire, estas ampollitas tienen 3 miligramos de midazolam, por ejemplo. Le puede poner usted le va a poner una cada 6 horas. Pero si su familiar se despierta, le puede adelantar, incluso le podría poner una cada media hora, por ejemplo. Pero el familiar le parece que se queda con un arma, ¿no? Porque sabe lo que tiene en las manos y sabe que si le pone muchas, joder, su familiar puede morir. Y es tu esposo o es tu padre y entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que el familiar que va a hacer eso tiene la capacidad de hacerlo. Y si no, no lo hacemos. O sea, cuando tú pones una sedación en el domicilio, asegúrate que el familiar tiene la capacidad física y emocional de hacerlo, que está seguro de que lo quiere hacer y que está correctamente instruido. Y si no se cumplen esas condiciones, les recomiendas ingresar en un hospital, ¿vale? Pero muchos familiares sí que lo pueden hacer. Y luego, con apoyo constante, una de las cosas que me preocupa a mí de los domicilios siempre es que en el hospital un familiar siempre tiene un timbre rojo que llama, si en 5 segundos está en un minuto está la enfermera, en 5 minutos está el médico, ¿no? En el domicilio no tienes nada, tienes un teléfono 112 al que puedes llamar de urgencia un sábado por la noche, pero no en todas las comunidades te va a responder alguien experto en paliativos. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que evolucionar mucho en España y crecer, que es, si queremos que los pacientes mueran en domicilio, hay que dar soporte a las familias, soporte especializado de día, de noche, de fin de semana, en las ciudades y en los pueblos, en todos los sitios. Gracias, María. Más preguntas. Mientras tanto, voy a pasarte una pregunta que hacen desde los que están conectados. Dice, ¿la sedación puede ser el anverso de la eutanasia? Entendiendo entonces que la eutanasia es el reverso, como en los discos, y la sedación lo contrario, ¿no? El anverso, la cara A y la cara B. No. La sedación y la eutanasia son cosas totalmente diferentes. Como hemos visto, totalmente diferenciadas nítidamente en intención, procedimiento y resultado. Y la sedación protege de la eutanasia. Yo diría que no, la sedación protege del sufrimiento. ¿Ponemos una sedación para no poner una eutanasia? Pues no. Lo que pasa es que cuando una persona no sufre, posiblemente no va a pedir la eutanasia. La sedación nos vale para garantizar que el sufrimiento de una persona puede ser abordado pase lo que pase. O sea, yo sí que lo utilizo como
método de garantía. O sea, que yo tengo mucho miedo a sufrir al final de la vida, doctor, me voy a morir ahogado. Y yo les digo, aquí estamos para ayudarle y tenemos todas las herramientas, incluida la sedación si hace falta, para que usted no sufra. Y no se preocupe, que lo haremos bien, que sabemos de esto. Entonces esa persona, con la seguridad de que no va a sufrir, ya no piensa en morir de otra manera. Porque una razón para pedir la eutanasia es el miedo. Es una razón potente para pedir el miedo a morir. Entonces, como tengo miedo a morir de una forma descontrolada, busco morir de una forma controlada, ¿no? Pues la respuesta es: no tenga usted miedo, no va a morir de una forma descontrolada, que lo controlaremos nosotros. Sí, yo he leído, muchas gracias por la conferencia y por dejarme intervenir, he leído algún trabajo en el que se afirma con datos estadísticos que cuando los pacientes piden eutanasia y se les informa de la existencia de paliativos, de sedación, de cuidados paliativos en general, la inmensa mayoría de los pacientes dejan de pedir eutanasia. Y eso me lleva a una reflexión que es ¿qué es lo que hay que hacer para cambiar los programas de docencia en las facultades de medicina? Porque me parece que hay mucho déficit en 3 o 4 cosas fundamentales: la medicina de familia, la geriatría, los cuidados paliativos. Eso yo no lo he aprendido durante mi formación. Lo he aprendido después con Jacinto, entre otros, que fue profesor mío durante 2 años. Pero quiero decir, más allá de la formación posgrado, ¿cuándo o cuál es el procedimiento para intentar cambiar eso en las facultades de medicina? Y si ese camino está iniciado, por ejemplo, por el grupo de los colegios médicos, quiero decir, de vuestro propio grupo, para intentar cambiar o incluir en los programas de atención médica, en los programas de formación médica, los temas de la atención a los últimos años o vidas de las personas, sobre todo en una sociedad que envejece continuadamente. Esencial este comentario que haces, ¿no? Poco que añadir a eso, vamos a explicar cómo hacerlo, pero bueno, primero, ¿por qué se dice que unos adecuados cuidados paliativos, un poco hilar con la pregunta anterior, unos buenos cuidados paliativos previenen contra la eutanasia? Los cuidados paliativos no están para prevenir contra la eutanasia, pero pasa una cosa, y es que uno pide eutanasia prácticamente siempre desde el sufrimiento. Y en los cuidados paliativos lo que hacemos es un manejo avanzado, científico, serio del sufrimiento. Posiblemente es la especialidad sanitaria que más control tiene sobre el sufrimiento, que más conocimiento tiene sobre el sufrimiento. Nosotros no somos expertos en la muerte o en el morir, somos principalmente expertos en el sufrimiento de las personas. Y a eso hemos dedicado pues toda la vida. Cuando el sufrimiento es muy intenso, pues cuanto más sepa el profesional de eso, pues mejor, ¿no? Y cuando alguien tiene mucho sufrimiento y cae en una unidad de cuidados paliativos, hay bastantes posibilidades de que ese sufrimiento se vaya. Y entonces uno deja de pensar en eutanasia. Entonces, ¿es una vacuna contra la eutanasia? No, pero lo que sí que es verdad es que los sujetos que piden la eutanasia pueden ser adecuadamente tratados, la mayor parte de ellos, en su sufrimiento por unidades o equipos de cuidados paliativos o por profesionales de cualquier especialidad con la formación suficiente, ¿no? Entonces, por eso funcionan bien los cuidados paliativos para esto. Nuestra experiencia, ahora que ya tenemos un par de años de experiencia, año y pico de la eutanasia legalizada, y nuestra experiencia en paliativos es que efectivamente cuando nos llegan pacientes con solicitudes de eutanasia o que quieren solicitar eutanasia, pues es bastante manejable en prácticamente todos los casos, ¿no? O sea que nuestra experiencia está siendo también perder un poquito el miedo a que un paciente pida la eutanasia, que antes era el miedo de ¿qué hago yo ahora? Y ahora es: joder, si sé cómo tratar esto, ¿no? Si usted lo está pidiendo desde este problema y yo sé cómo tratarlo. Entonces, ¿cómo se enseña eso que es tan importante en las facultades de medicina? Pues primero poniendo asignaturas obligatorias, asignaturas que las impartan expertos con experiencia clínica, no teóricos, ¿no? Y que lo hagan basándose en casos clínicos concretos, que es como los alumnos aprenden. Aprendizaje a pie de cama, aprendizaje a pie de casos clínicos, o aprendizaje como hacemos nosotros también en simulación clínica. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad Francisco de Vitoria, queremos garantizar que aprendan sobre esto montando talleres de simulación clínica con actores en nuestros túneles de simulación, y esto es obligatorio para todos los alumnos que van pasando de 2 en 2. Esto es muy caro de hacer, por decir así,
porque necesitas profesores que vayan estando con los alumnos de 2 en 2, necesitas actores, necesitas guiones, pero al final lo aprenden, ¿no? En el grupo de la OMC sí, nos hemos puesto bastante tercos con esto muchas veces, hemos creado documentos y lo seguiremos haciendo hasta que esto nos enseñe en todas las facultades. Es totalmente necesario. Hola, una pregunta sobre el consentimiento, un comentario. Has puesto ahí que, bueno, entiendo que el consentimiento debe ser implícito siempre, sí, pero si el paciente no está consciente, debe ser implícito desde la familia, ¿no? Sí, o sea... Entonces, no, bueno, yo lo entiendo así, o sí, por lo menos es como yo me desenvuelvo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando hay un desacuerdo en la familia? Quiero decir, situación, describo, ¿no? Paciente medio chocado por una hemorragia, como tú dices, sangrando a borbotones, que no es capaz de razonar ni de contestar, pero muriente o tal, y una familia amplia que no se pone de acuerdo en el consentimiento para la sedación. Yo entiendo que desde la ética mi prioridad es aliviar el sufrimiento y proceder a la sedación, ¿no? Porque no puedo permitir que esa persona muera ahogándose en sangre. Y sin embargo la familia está en el caos, no ha habido tiempo de decisiones, ya sé que me vas a decir, pero es que no ha habido, la situación es como la cuento, o sea, no ha habido tiempo o no se ha hecho esas decisiones anticipadas, esas tal, y te encuentras con eso. Entiendo, bueno, tú puedes decir mejor que yo qué es lo que procede. Sí, muy bien. Bueno, lo que dice la normativa es que cualquier acto médico, cualquier intervención que ponga en riesgo la vida del paciente necesita un consentimiento, ¿no? Por ahí la sedación tendría que necesitar un consentimiento, pero se entiende que tampoco un médico puede hacer algo que empeore la salud o el estado de bienestar del paciente. Y en una situación de angustia, de sintomatología muy intensa, a lo mejor ponerle al paciente, enfrentarle al paciente a la realidad de que está muriendo ya en ese momento, de que le vamos a bajar el telón, se va a apagar su consciencia, ya no se va a relacionar más con nadie, quizás eso en ese momento aumente la angustia del paciente y por lo tanto tendemos a no hacerlo salvo que el paciente, quiero decir, en ese momento de máxima urgencia, lo que hacemos es darle al paciente una información básica. No le decimos, te vas a morir, te voy a sedar, despídete de tus familiares corriendo ¿no? y dame tu permiso para hacerlo. No, pues le decimos, mira, te estás poniendo mal, si te parece te vamos a dormir, aquí están tus familiares, ¿no? Pues de una forma más suave, que el paciente pueda entender, que pueda captar lo que va a pasar y que más o menos te dé un consentimiento implícito. Eso sí se puede. Lo ideal, como tú dices, es hablarlo antes y tenerlo hablado de antes y pasar a esto, eso es lo ideal, cada vez lo hacemos más, pero no se puede en todos los casos, porque más de la mitad de los españoles se mueren sin saber que se mueren. Ahora la gente que tiene un cáncer sabe que tiene un cáncer, sabe que se ha acabado el tratamiento, pero pese a eso, la gente no sabe, más de la mitad de la gente no sabe que se muere, hay muchos estudios sobre eso. Y ahora el papel de la familia, esencial, ¿no? Porque la familia conoce los valores del paciente. Pero ojo, porque una familia, esto lo podéis hablar con Rogelio también en abril, una familia no puede actuar en nombre de un paciente y no permitir que se haga algo y que esa decisión vaya en contra del paciente. O sea, una familia solo puede tomar decisiones que favorezcan al paciente. No puede una familia decidir algo que vaya a provocar mayor sufrimiento del paciente. La ética no permite eso. Y la ética permite al profesional no hacer caso de una familia que esté actuando en contra del paciente. Y ahí prevalece el buen hacer del médico, entendiendo que los valores del paciente eran X. Entonces, por lo tanto, eso no es un problema porque el médico podría actuar. Lo ideal, os dirá Rogelio cuando lo comente, ¿no? Lo ideal es llegar a un consenso. O sea, no promovemos aquí ponernos en contra de las familias. Cuando eso pasa, empieza un proceso largo de explicación de las cosas hasta que la familia lo entienda, ¿no? Pero para mí hay otro problema más gordo que me ha pasado y no hace mucho me pasó además, que es cuando tienes una situación de gravísimo sufrimiento del paciente, en este caso fue por disnea, y el paciente no quiere ser sedado. En este caso yo entendí que había que explicárselo porque era consciente, quería conocer todo y le dije, llega el momento del que ya habíamos hablado, esto no tiene otro remedio que la sedación, y dijo no. Y entonces estás viendo como un paciente no puede respirar, se ahoga delante de tus ojos, le tienes que acompañar, la familia te está diciendo sédale, el caso contrario, ¿no? El paciente no quiere y la familia sí, sédale, pero doctor, ¿pero qué está haciendo, no? Y entonces viene la enfermera
que no había estado en la conversación y te dice, doctor, ya tengo el sedante aquí cargado, se lo pongo ya. Y dices, no, no se lo pongas, ¿no? Y el paciente se ahoga, ¿qué haces ahí? Y eso sí es un problema, porque no se la puedes poner. Y tienes que iniciar un proceso de negociación con el paciente, que en este caso acabó bien de churro, pero eso genera mucho sufrimiento, no solo al paciente, sino a la familia y al profesional. Javier, yo quisiera, no sé, dar un matiz al tema que ha planteado nuestra compañera, ¿no? Con la familia a veces se puede evitar el problema cuando se ha previsto los cuidados y se ha anticipado la situación y al paciente se le ha informado, bueno, este proceso tuyo puede acabar en un momento determinado con una necesidad de sedación, la sedación consiste en esto, compruebas que lo ha entendido, lo escribes en la historia clínica, él dice, doctor, pues si llega ese momento yo lo acepto y tienes testigos del equipo, de la familia y todo eso lo registras en la historia clínica. Esto suple a un consentimiento informado escrito, que es lo que a veces nos pueden reclamar los jueces, pero que estamos cumpliendo lo del espíritu de la ley, con lo cual estamos dentro de lo que hay que hacer. Si esto se lo hacemos previamente durante ese proceso, que en cuidados paliativos da tiempo para poder hablar, se resuelven los problemas, porque estamos tratando de cumplir la voluntad del enfermo, que la tenemos escrita en la historia clínica, aunque no en un papel firmado por él, que nunca recomendamos pedirle la firma, porque eso sería como algo inhumano, ¿no? Te estás muriendo, fírmame que te cede. Esto, aunque algún juez nos puede decir, ustedes van a tener problema con la justicia, nosotros tenemos que decir, he cumplido con el espíritu de la ley, a mí no me puede culpar nadie de que no cumplo la ley. Otra cosa es que lo haga de manera que tal, ¿no? No sé si esto puede ilustrar un poco. Total. ¿Alguna pregunta más? Sí, profesor Ricardo Franco. Bueno, agradecer a Javier la conferencia tan práctica y pedagógica que nos ha expuesto. Me ha llamado la atención porque nosotros en nuestro hospital no solamente aplicamos el midazolam, diríamos como inductor al apagón que dices tú de la conciencia, sino que utilizamos un cóctel que lleva midazolam, que lleva morfina y que lleva buscapina para evitar fundamentalmente el ruido estertóreo de los estertores estos, que además recuerdo que mi suegro, que era Euskaldun Sarra, lo llamaba con un nombre Euskaldun, algo así como currucurrucu, no sé, una cosa casi onomatopeica. Y entonces, en la misma bomba de perfusión subcutánea utilizamos midazolam, morfina y buscapina. En esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros pacientes o tienen disnea y la morfina es un gran, diríamos, dulcificador de la sensación subjetiva de que te estás ahogando y luego la buscapina, como es un atropínico, lo que hace es secar las secreciones bronquiales para evitar todo ese ruido que además le molesta tremendamente, es tremendamente angustioso para los que lo están presenciando, para los familiares, ¿no? Y bueno, veo que vosotros con hacer el interruptor, el clic cerebral, parece que es suficiente. No, en realidad no es suficiente. Esos 3 fármacos efectivamente son muy útiles todos en el final de la vida, los usamos prácticamente siempre en todos los casos. Lo que pasa es que nosotros somos antimezclas, excepto que el paciente esté en el domicilio, que la familia no tenga la posibilidad de hacer las inyecciones, entonces utilizamos unas cosas que se llaman infusores elastoméricos, que es como un globito que metemos dentro del globo toda la medicación y ese globo va soltando la medicación a una velocidad constante, ¿no? Y entonces sí que necesitamos, porque no le vamos a poner 10 infusores al paciente, ahí sí que mezclamos más o menos los tratamientos para evitar un problema a la familia, ¿no? Y que sea el elastomérico el que vaya soltando la medicación. Pero en el ámbito hospitalario estamos un poco más en contra de las mezclas por una razón, y es que la velocidad a la que tienes que ir subiendo la morfina, el midazolam o la buscapina para que no sean tóxicos puede ser diferente. A lo mejor el midazolam lo tengo que subir un 30% cada día, pero la morfina la tengo que tener estable porque si la subo un 30% entro en rango tóxico de morfina y entonces ese paciente puede que muera por una intoxicación por morfina. O la buscapina se queda corta si la subo solo al 30% y entonces el paciente empieza con secreciones. Entonces nosotros ponemos los 3 fármacos
pero los manejamos por separado, porque entendemos que para eso estamos los profesionales y si el profesional tiene que ir 10 veces al cabecero de la cama del paciente, una para subir a una velocidad al midazolam, luego a otra velocidad diferente la buscapina, etcétera, pues no pasa nada, vamos, ¿no? Pero los pautamos de forma diferente. Los pautamos, por supuesto, pero los manejamos de forma diferente, que es más seguro. ¿Y cómo monitorizáis, por ejemplo, cuando dais morfina, que es un depresor respiratorio, lo monitorizáis con pulsioxímetro? Es decir, ¿disminuís o tituláis de acuerdo con la saturación de oxígeno? No, o sea, el signo de alarma... La morfina en rango tóxico da signos de alarma antes que entrar en el enlentecimiento respiratorio. Normalmente antes viene la somnolencia, normalmente antes de bajar el ritmo respiratorio viene el síndrome confusional, las alucinaciones. O sea, el paciente te da muchas pistas normalmente antes de entrar en el peligro de perder la vida por parada respiratoria. Entonces nosotros lo que hacemos es estar muy pendientes en una persona que estamos empezando con morfina, de que no empiece con confusión, de que no empiece con somnolencia y bueno, le cogemos la saturación de oxígeno como se coge a todos los pacientes una vez al día y luego cuando vemos ya que sí que está en rango tóxico, que está con somnolencia, con temblores, con tal, entonces lo que hacemos más que saturímetro es medir frecuencia respiratoria. Pues la morfina lo que hace es que baja la frecuencia. Y el medir la frecuencia es más rápido que el saturímetro en detectar un posible riesgo. Y de hecho, la bajada de la frecuencia es lo que activa el siguiente paso, que es poner la naloxona. La naloxona es un antídoto de la morfina que ponemos cuando un paciente tiene riesgo de perder la vida por la morfina, ¿no? Solo cuando hay riesgo vital ponemos naloxona y lo hacemos cuando baja la frecuencia respiratoria, pues por debajo, depende de cuánto tenía previamente, ¿no? Pero normalmente cuando baja por debajo de 6 respiraciones por minuto, 6, 7, dependiendo cuál fuera el previo, pues ponemos naloxona. Otra pregunta, Javier. ¿Las mioclonias que dan los mórficos, los opioides, lo consideráis como un signo tóxico? Totalmente, sí. La mioclonia es uno de los primeros signos. La toxicidad que más tememos, porque luego hay toxicidad digestiva también y de otros tipos, la que más tememos es la que llamamos neurotoxicidad, ¿no? Que es la que acaba llevando a la parada respiratoria, cuando la dejas evolucionar. Entonces, uno de los primeros signos de neurotoxicidad son las mioclonias que dice el doctor Franco, que son pequeños espasmos musculares en las extremidades, que siempre hay que fijarse. Nosotros cuando empezamos a pautar morfina siempre le decimos al paciente, quédese tumbado en la cama, estése quieto, entonces nos fijamos en las extremidades a ver si hay, efectivamente. Otra cosa, la morfina produce también dilataciones agudas de estómago porque es gastroparético. Y entonces yo he tenido pacientes que con la morfina me han hecho una dilatación aguda de estómago, lo cual supone inmediatamente en un bajo nivel de conciencia que empiezan a vomitar y aspiran su propio vómito y se mueren ahogados, realmente ahogados en su propio vómito. Entonces, porque encima si les ponemos buscapina, que es también atropínico, es decir, hay una interacción potenciadora, sinérgica, entre la propia morfina y Es que me he encontrado ya con 2 pacientes que han muerto ahogados precisamente por la gastroparesia y el vómito con la siguiente broncoaspiración de su propio vómito. Sí, o sea, y creo que no hay que tener miedo a esto, o sea, que esto no puede ser nunca una razón para no pautar morfina, pero dentro de lo que rodea a una pauta de morfina es algo que hay que vigilar. Como decimos siempre, esto no pasa de repente, ¿no? Cuando un paciente llega a un hilio paralítico, que es que el intestino deja de moverse, es lo que dice Ricardo, ¿no? El intestino deja de moverse porque la morfina y todos los opiáceos y todos los anticolinérgicos tienen un efecto que es que paralizan toda la musculatura lisa, incluida la del intestino. Entonces, eso al principio simplemente es un estreñimiento, que en lugar de hacer una deposición al día, empieza a hacer una cada 2 días, una cada 3 días, ahí todavía no ha vomitado, no hemos llegado a ese punto, entonces eso hay que vigilarlo. ¿Cómo va su ritmo intestinal? Luego tenemos una máxima en paliativos que solemos decir a los estudiantes, la mano derecha prescribe la morfina y mientras tanto la izquierda ya te está prescribiendo el laxante, ¿no? Esta es una de las máximas que tenemos. A no ser que el paciente tenga diarrea, siempre prescribimos un laxante al mismo tiempo que la morfina. Y si puede ser un laxante de los que estimula el peristaltismo, o sea que aumenta el movimiento, mejor. Lo que pasa es que en pacientes muy frágiles se toleran mal
y entonces vamos a los osmóticos. Lo que hay que hacer es vigilar para no dejar que eso evolucione y llegue a una parálisis intestinal completa ya con vómito, ¿no? Eso es lo principal, hay que vigilarlo. Por último, Javier, vamos a hacer la última pregunta que hacían por vía telemática. Sobre la sedación intermitente ante el sufrimiento existencial, si es recomendable hacerlo en el hospital o se puede hacer en domicilio. Cualquier sedación se puede hacer en el domicilio, ¿eh? Manos expertas, una sedación por sufrimiento existencial, como hemos dicho antes, antes hay que haber agotado todas las posibilidades terapéuticas del sufrimiento existencial, y esto requiere habilidades de intervención psicológica, habilidades de comunicación intensas, saber reconocer los síndromes que llevan al sufrimiento existencial, que hoy están perfectamente delimitados, no solo la tristeza, sino la desmoralización, la desesperanza, la pérdida del sentido. Estos son síndromes ya muy conocidos porque se han estudiado en los últimos años, que tienen cada uno de ellos tratamientos concretos. Entonces, lo principal no es quién hace la sedación en el domicilio, sino el que atendía en el domicilio ha sabido cumplir todos los pasos antes de llegar a la sedación o no. Si los ha cumplido y no hay otro remedio y hay que hacer una sedación intermitente, quizás es lo menos complejo. Cuando hay que hacer ya la sedación, es hacer la sedación, ¿no? Intermitente, porque es ponerla y luego quitarla, no tiene más secreto que ese. Muy bien, bueno, pues Javier, muchas gracias por esta excelente clase magistral en la que nos has dejado claro que la sedación paliativa es una buena práctica médica siempre y cuando la hagan profesionales formados, esté bien indicada, esté consentida por el paciente y bien realizada. Y también muchas gracias por contestar a las preguntas, a todos los que habéis preguntado, preguntas que se quedan aquí porque son muchas las que habéis hecho, pero es imposible. Tenéis el vídeo, vais a tener el vídeo colgado en la página web de Fundación Pia Aguirreche y nada, invitaros al resto a que el día 27 podáis venir a Bilbao, a la biblioteca de Iberia-Barreta, a conocer el proyecto Bilbao hacia una cultura paliativa y después el día 10 de mayo en este mismo lugar para escuchar al profesor también Rogelio Altisent, al que yo ya le pasaré las preguntas que Javier me ha dicho para que también nos explique todo eso y si no, vosotros se lo preguntéis. Javier, muchas gracias.